Estimados estudiantes, bienvenidos a una clase más. El día de hoy vamos a revisar reducciones de expresiones algebraicas. Listo, vamos a iniciar con el análisis de nuestro contenido. Principalmente lo que vamos a revisar en este momento es la reducción de expresiones algebraicas o polinómicas y que éstas podamos establecerle a la forma cuadrática para poderle dar solución. El método de solución que vamos a utilizar. Uno es por el medio, por el intercambio de variable o por el cambio de variable. Lo podemos hacer también de forma directa y para esto, de forma directa, nosotros podemos utilizar procesos de factorización. Lo podemos hacer también por medio de la fórmula general, conocida también como fórmula de resolvente. Y también lo podemos utilizar mediante el procedimiento de aspa simple. Cualquiera de estos cuatro métodos nosotros podemos utilizar para resolver una expresión de tipo cuadrática. No olvidemos primero que tenemos que identificar primero que esta expresión tenga esta forma cuadrática o reducirla a esta forma cuadrática. Perfecto. Les presento a continuación la forma general que debe contener una ecuación cuadrática o una expresión cuadrática. Estos jóvenes como conocimiento general porque ya conocemos qué forma tiene nuestra expresión cuadrática. Primero, sabemos que hay un término ax elevado al cuadrado. Tenemos también un término como bx y tenemos un término c, todo esto igualado a cero. Importante indicar este detallito, que el término o el primer término de esta expresión cuadrática no debe ser igual a cero. Ok, ahora identifico el nombre de cada uno de los términos. El primer término ax cuadrado corresponde al término cuadrático. De esta manera sabemos que es una expresión cuadrática. El segundo término, que es bx, corresponde al término lineal y el tercer término, que es c, al término independiente. Y este detalle que les acabo de mencionar. El primer término, es decir, el coeficiente del primer término, en este caso a, no debe ser igual a cero. Puede ser cualquier número real diferente de cero. Ok. A continuación, importantísimo este detalle. Factorizar con un coeficiente principal igual a 1. Y para esto usaremos procedimientos de productos notables. Este es el caso principalmente de factorización de la forma cuadrática. Ok. Recordemos que aquí principalmente utilizamos aquella expresión cuyo primer término, es decir, el término a, simplemente es 1. Podemos decir que este es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, aunque también existen los trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c, como lo revisamos en el caso anterior. Ok, vamos a tener en cuenta aquí en adelante el proceso de factorización y cómo poderlo hacer. En este caso, pues, para factorizar este trinomio, lo primero que tenemos que hacer es abrir dos paréntesis. Posteriormente, al primer término, como lo acabo de señalar, le vamos a calcular la raíz cuadrada. Y como sabemos que tanto la raíz como el exponente son la misma operación, pero nada más inversa, en este caso le vamos a cancelar el exponente y la raíz, quedándonos como resultado simplemente x. Ese resultado lo vamos a agregar al inicio de cada uno de los paréntesis. Ok, para continuar con nuestro proceso de factorización, podemos hacerlo de las dos formas. Ahora tenemos que identificar el signo en este caso, el signo de la operación que va a ir dentro de cada uno de los paréntesis. Si yo observo que mi segundo término es positivo, entonces los dos términos, los dos signos que van a ir en el paréntesis son positivos. O también lo puedo hacer de la siguiente manera, como les indiqué, dos formas de poderlo hacer. Con el signo del primer término multiplico con el signo del segundo término, entonces haría la multiplicación de más por más, y esto es más. Para el segundo signo haría la multiplicación de signo del segundo término más el signo del tercer término, que sería más por más es más. Perfecto. Y para obtener los dos siguientes términos, yo tendría que utilizar el siguiente condicionante.
dos números que multiplicados, dos números cualquiera, en este caso les voy a denominar M y N, dos números denominados M y N que multiplicados me den el tercer término, es decir, me den 6. Y cuando estos yo los vaya a sumar, los términos M y N, me den como resultado el segundo término, ¿sí? Incluyendo su signo. Una vez que yo ya he identificado cuáles son esos números correctamente y he resuelto cada una de esas opciones, simplemente reemplazo en el proceso de factorización. ¿Ok? Por medio de fórmula general cuadrática, pues ya la conocemos. Es una fórmula preestablecida. El valor de x sub 1, x sub 2 es igual a menos b más menos raíz de b elevado al cuadrado menos 4 por a por c es sobre 2 por a. ¿Y cómo identificamos cada uno de estos términos? Por ejemplo, el término a, el término b y el término c. Estos términos son los coeficientes que acompañan a la expresión cuadrática. En este caso, el término a va a ir siempre acompañado del término que está elevado al cuadrado. El término b es aquel término que le conocemos también como término lineal y el término c es el término independiente. ¿Sí? Ahora, otro proceso con el que podemos nosotros encontrar la solución de una forma cuadrática es por medio del aspa simple. Les presento de pronto la forma x cuadrado más bx más c. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y tener en cuenta? Primero, al primer término le vamos a descomponer, ¿sí? En este caso x cuadrado, dos términos que he multiplicado, al final me den como resultado ese primer término. Y también vamos a descomponer el tercer término, que en este caso será m por n. Ok. A continuación, lo que procedo a realizar es una multiplicación en x y vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Voy a multiplicar primero x por n, es lo primero que yo voy a ubicar. Entonces, como le he ubicado acá, x por m es igual a, es decir, a otro término. Y luego x por n también de la misma manera es igual a otro término. He utilizado las letras a y b, pero en realidad son cualquiera de estos dos números. Entonces, como nosotros observamos, hemos descompuesto el primer término y el tercer término. Y una vez que yo realizo la multiplicación en forma de x, esos resultados procedo al final a sumarlos y la sumatoria me tienen que dar el segundo término. ¿Sí? Entonces, de esa manera aquí hemos revisado ya los tres tipos de procedimientos que utilizamos para la solución de una forma cuadrática. Aún nos falta pendiente revisar el cambio de variable, que lo vamos a ver más adelante. Entremos a ejercicios y revisemos si en realidad son expresiones que podemos reducir a la forma cuadrática. Tenemos el primer ejemplo. El primer ejemplo que tenemos acá es en el primer paréntesis x menos 3, en el segundo paréntesis x menos 6 igual a 4. Me doy cuenta que al parecer inicialmente no es una forma cuadrática, pero me he fijado o tengo que fijarme que este término que está dentro de este primer paréntesis, x menos 3, está multiplicando al segundo término, que también está entre paréntesis, es decir, x menos 6. Lo que me indica que aquí hay una propiedad de los números reales, que es la propiedad distributiva. Entonces yo voy a empezar a multiplicar de la siguiente forma, x por x, que me daría x cuadrado. Luego procedo a multiplicar x por menos 6, que me daría menos 6x. He multiplicado el primer término con los términos del segundo paréntesis. Ahora procedo a multiplicar el segundo término con todos los términos del segundo paréntesis, es decir, menos 3 por menos x, que me daría menos 3x, y menos 3 por menos 6, que me daría más 18. Esto igualado a 4. Entonces resuelvo porque tengo que operar los términos semejantes para comprobar si es una forma cuadrática. Entonces x cuadrado me queda igualito, como vemos. El menos 6x también me queda igual. El menos 3
por este lado igual y el más 18 igual. La única diferencia acá es que este 4 que está como positivo al ir al extremo izquierdo pasa como negativo, ¿sí? Porque le debo dejar igualada la expresión a cero. A continuación procedo a operar, me doy cuenta que x cuadrado es un solo término, pero puedo operar 6, menos 6x y menos 3x les puedo operar, porque son semejantes. Y por el lado de acá le puedo operar 18 menos 4. Entonces me quedaría de la siguiente manera. X cuadrado y la operación de menos 6x y menos 3x me quedaría menos 9x. La operación de 18 menos 4, 18 positivo, y menos 4 me quedaría más 14, igual a 0. Entonces ya me puedo dar cuenta que tengo una expresión cuadrática y esta expresión cuadrática sí la puedo operar. Es decir, le puedo encontrar las soluciones. Entonces voy a hacerlo por medio de factorización porque está bastante sencillo. Ya abrí acá los paréntesis y le voy a sacar la raíz al primer término, ¿sí? Que yo sé que x cuadrado, la raíz de x elevado al cuadrado es x. Por lo tanto, ese x yo lo ubico al inicio de cada uno de los paréntesis. Si recuerdan que anteriormente les había dicho que si el segundo término tenía signo positivo, los signos que iban acá a continuación iban a ser positivos. En este caso vemos que los signos es negativo, el signo es negativo, por lo tanto, aconsejo yo ubicarle el signo negativo en ambos lados de los paréntesis. Lo comprobamos de otra forma también y sabemos que son positivos. Multiplicamos el signo del primer término con el signo del segundo término, que es más por menos es menos. Posteriormente multiplicamos el signo del segundo término con el signo del tercer término. Menos por más es menos. ¿Sí? Hemos comprobado mediante otro procedimiento que ambos son negativos. Ahora, dos números que multiplicado me den 14 y posteriormente su sumatoria me den menos 9. Las probabilidades aquí serían de pronto 14 por 1, 1 por 14, o también podrían ser 7 por 2 o 2 por 7. Entonces, aquí yo tengo que analizar cada una de estas posibilidades, quedándome como resultado lo siguiente: 7 por 2. Compruebo a ver si es correcto. Menos 7 por menos 2 me dan más 14 y la sumatoria de menos 7 y menos 9, perdón, de menos 7 y menos 2 me da menos 9. Por lo tanto, es correcto. Entonces ahora me queda nada más encontrar el valor de x sub 1 y el valor de x sub 2. ¿Cómo lo hago? Tomo como referente los resultados de este primer paréntesis, que en este caso es x menos 7, y le igualo a 0. Después despejo la variable x, este 7 que está al extremo izquierdo pasa al extremo derecho y este es mi valor de x sub 1, es decir, x sub 1 es igual a 7. Ahora encuentro mi valor de x sub 2, en este caso es x menos 2, ya sabemos que igualamos a 0 y que el menos 2 pasaría a ser positivo. Entonces mi valor de x sub 2 es igual a 2 y las soluciones están dadas en x sub 1, 7 y x sub 2, 2. Este es el caso del primer ejemplo. Ya hemos visto en este primer ejemplo que una expresión no inició siendo cuadrática, pero le comprobamos con mediante procedimientos de números reales y luego de términos semejantes y comprobamos que era una expresión cuadrática, por lo tanto le dimos solución. Veamos otro ejemplo para ver qué tal. Vamos al ejemplo 2. Acá tenemos 2x más 3 entre paréntesis elevado al cuadrado más x más 1 elevado al cuadrado menos 8 igual menos 6. Aparentemente no parece una expresión elevada al cuadrado, pero vamos a darle solución para encontrar su forma cuadrática. Ok, le vamos a dar solución de la siguiente manera. No olvidemos este detalle, que todo número elevado al cuadrado utiliza el procedimiento del binomio de Newton. Es decir, la solución sería de la siguiente manera. Primer término elevado al cuadrado más
el doble del primero por el segundo término y más el segundo término elevado al cuadrado. Sí, este detallito nosotros podemos utilizarle para los dos procedimientos, para los dos, aquellos valores que están dentro de los paréntesis, porque le vemos elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a utilizarle, o también podemos ubicar 2x más 3 entre paréntesis y 2x más 3 entre paréntesis, es decir, ubicarle dos veces y luego procedemos a hacer la aplicación de la propiedad distributiva. Cualquiera de las dos formas que ustedes decidan utilizarla es correcta. Para mí la más sencilla es directamente aplicar la solución del binomio de Newton, es decir, el primer término elevado al cuadrado más el segundo, más el doble por el primero y el segundo términos y más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría primero el doble del primer término o perdón, no es el doble del primer término, sino el primer término elevado al cuadrado. En este caso nos quedaría 4x elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo término, nos quedaría 12x y más el segundo término elevado al cuadrado que nos quedaría 9. Aquí ya les estoy presentando, jóvenes, la solución, ¿sí? En este caso, el 2 multipliqué por el mismo 2 y x también multipliqué por x, por eso me queda 4x cuadrado. Acá he multiplicado 4 por 3, que son 12, porque me dice que es el doble del primer término por el segundo. Entonces, le he acompañado de x. Lo mismo hacemos con el segundo paréntesis. Le vamos a multiplicar el primer término elevado al cuadrado. Aquí es mucho más sencillo. X me quedaría x al cuadrado más el doble por el primero y el segundo término, que en este caso sería 2 por 1, que sería 2, y por x me quedaría 2x, más el segundo término elevado al cuadrado, que simplemente es 1 elevado al cuadrado, y la solución de este es simplemente 1. Menos 8, y este 6 que está negativo al lado izquierdo, le paso al lado derecho, perdón, que está al lado derecho, como negativo, le paso al lado izquierdo como positivo e igualo esto a 0. Posteriormente procedo a trabajar términos semejantes. En este caso puedo operar 4x cuadrado y x cuadrado. Puedo operar 12x con 2x. Aquí opero 9 positivo, opero 1 positivo, 8 negativo y 6 positivo. Procedemos entonces a operar y nos damos cuenta que la solución es la siguiente. ¿Cómo nos quedó entonces esto? 4x cuadrado más x cuadrado. Sabemos que el x cuadrado está acompañado aquí del valor unitario, por lo tanto la sumatoria entre 4 y 1 son 5 y se mantiene la x cuadrado porque es una suma. Por acá operamos 12 más 12x más 2, me quedaría 14x. Por este lado tenemos 9 más 1 son 10. Vamos a sumar primero los positivos. 9 más 1 serían 10, más 6 sería 16, menos 8 me quedaría como respuesta 8 positivo. Entonces vemos que sí es una expresión de forma cuadrática. Ok, entonces vamos a proceder en este momento a aplicar el método del aspa simple. Y para aplicar el aspa simple, lo que hacemos es descomponer el primer término en sus factores. En este caso, le descompongo 5x por x. Y la multiplicación de estos dos sabemos que me dará 5x cuadrado. Ambos positivos porque 5x es positivo. Vamos a descomponer el número 8. Las posibles respuestas pueden ser 8 por 1, 1 por 8, 2 por 4 y 4 por 2. Veamos entonces cuáles serían las correctas. En este caso tenemos la descomposición correcta es 4 por 4 y 2. Le multiplicamos como les indiqué anteriormente en forma de x. Primero multiplicamos x por 4 que nos daría igual x 4x. Luego multiplicamos 5x por 2,
que nos daría 10x, y posteriormente hacemos la sumatoria de 4x más 10x y nos daría un total de 14x. Entonces hemos comprobado que sí nos da el segundo término. Listo. Entonces, ¿cómo expresamos las soluciones? Le expresamos de la siguiente manera de forma horizontal. Les dejamos expresado como 5x más 4, porque son positivos los dos valores, en un paréntesis, y en el segundo paréntesis le dejamos expresado x más 2. La solución aplica igual que el caso anterior que hemos planteado acá, es decir, lo que está entre paréntesis, tomamos primero el primer paréntesis, 5, los valores del primer paréntesis, 5x más 4 y le igualamos a 0. Despejamos x, este 4 que está como positivo pasa al siguiente extremo como negativo, y este 5 que multiplica x pasaría a dividir, quedándome de la siguiente manera. Reordeno correctamente y me quedaría entonces el valor de x sub 1 es menos 4 quintos. Recomendable dejarla en fracción. Ahora, para encontrar nuestro valor de x sub 2, utilizamos aquellos valores del segundo resultado, que es x más 2. Aquí está sencillo porque simplemente despejamos x, este 2 que está como positivo pasa al siguiente extremo como negativo. Y las soluciones son x sub 1 es igual a menos 4 quintos y x sub 2 es igual a menos 2. Listo. Por este lado hemos revisado la forma de solucionar mediante factorización. Por este otro lado hemos revisado la solución mediante el proceso de aspa simple. Revisemos otro ejemplo. Acá tenemos x a la cuarta menos 4x al cuadrado más 3 igual a 0. Descubramos entonces si es una forma cuadrática esta expresión para poderle dar solución. Ok, entonces vamos a descomponerle tal como ya le tengo acá descompuesto para saber que esto es una forma cuadrática. Le he descompuesto de la siguiente manera. Como x está elevada a la cuarta, entonces le he descompuesto de la siguiente forma. Le he descompuesto x al cuadrado utilizando la propiedad, una propiedad de exponentes, claro está. Como decía, le he descompuesto con la propiedad de exponentes y le he dejado de la siguiente forma, x cuadrado, y a la vez esos exponentes también están multiplicados por otro valor, y la multiplicación o la suma de estos dos significaría, la multiplicación, perdón, de estos dos sería 2 por 2 igual 4, es decir, llegamos a la misma respuesta. Y lo mismo pasaría con el siguiente término, que sería menos 4x al cuadrado. Le he dejado como 4x, en este caso le voy a la unidad, y luego el exponente 2 le he puesto en la parte de fuera, de tal manera que me quede elevado al cuadrado. Ok, procedo entonces a la descomposición, estimados estudiantes, tomando como referencia la expresión inicial. Aquí voy a aplicar el procedimiento del aspa simple de la misma manera. He descompuesto el primer término, es decir, x a la cuarta, le he descompuesto y de la siguiente forma, x cuadrado y x cuadrado. La multiplicación de aquellos dos valores me daría x a la cuarta. Y ahora la multiplicación de dos números que multiplicado me den 3, que en este caso he considerado el menos 3 y el menos 1. ¿Por qué he considerado eso y justamente negativos? Porque si yo multiplico menos 3 por menos 1, me daría como respuesta 3 positivo. Y la sumatoria de aquellos valores entre menos 3 y 1 me daría un total de menos 4, es decir, que es correcto. Procedo entonces a la multiplicación en forma de x, multiplicando 4x por menos 3, esto me daría menos 3x cuadrado. Ahora procedo a multiplicar x cuadrado menos 1, y esto me quedaría igual menos x cuadrado. Entonces procedo simplemente a la sumatoria de menos 3x cuadrado y menos x cuadrado, y esto sería menos 4x cuadrado, lo que significa que sí me da el segundo término. Y las soluciones están dadas, jóvenes, de la siguiente manera. Ok, de la siguiente forma, es decir, x cuadrado menos 3
la primera solución, y la segunda solución sería x cuadrado menos 1. Detalle importante, las x en este momento están elevadas al cuadrado. Vamos a solucionarles. En clase anterior ya hemos revisado que toda variable que está elevada al cuadrado hay que despejarle ese exponente. Y por lo tanto, al despejarle, significa que cambiamos de operación, que en este caso es un radical, y existen dos probables respuestas, una positiva y una negativa. Perfecto. Entonces tomemos los resultados del primer paréntesis, que es x cuadrado menos 3 y le igualamos a 0. Despejamos entonces x cuadrado es igual a 3, porque este 3 que está como negativo pasa al siguiente extremo como positivo, y ahora este exponente es el que tenemos que enviar al siguiente extremo. Entonces aplicamos la operación inversa, que es radical, y como ya había dicho, tenemos dos soluciones, una positiva y una negativa. Ahora vamos con el segundo resultado, x cuadrado menos 1, y hacemos lo mismo, igualamos a 0. Entonces este 1 que está negativo pasa al siguiente extremo como positivo. Listo, ahora vamos con el exponente, y el exponente me dice que al llevarlo al siguiente extremo aplico el procedimiento de un radical. Y el valor entonces de x sub 2 yo tendría que son en raíz de 1, y tanto uno positivo como uno negativo. Y las soluciones son las siguientes. Aquí termino, aquí hay facilidad de poderle calcular la raíz a 1 porque es exacta. Entonces, démonos cuenta que en el primer valor, el de x sub 1, me da como resultado la raíz de más 3 y menos 3. Pero en cambio, en el x sub 2 tengo más menos 1. Listo. Entonces, allí ya tengo expresadas las soluciones de ese ejemplo. Vamos con otro ejemplo para mirar si existe o no una expresión cuadrática. A ver, aquí tenemos un detallito diferente a lo que hemos revisado en los casos anteriores. Observemos que tengo una expresión de tipo racional. Y aquí se me hace como un poquito complicado poder identificar si existe una forma cuadrática. Pero es bastante sencillo y lo vamos a realizar de la misma manera, como lo hicimos el caso anterior. Ok. El caso anterior, lo que hicimos fue aplicar una propiedad de exponente, y esa misma propiedad le vamos a aplicar acá. Ok. Démonos cuenta de este detalle. A ver, primero entre 1 y sobre x más 4 elevado al cuadrado. Sabemos que aquí tanto el numerador como el denominador, si le aplicamos la propiedad de exponentes, ambos estarían elevados al cuadrado. ¿Sí? Entonces, des en cuenta que le he ubicado entre paréntesis a la misma expresión, y el exponente que estaba en el denominador le pasé a toda la expresión en la parte superior. ¿Sí? Ok, ahora en cambio, en el segundo término, que es menos 4 sobre x más 4, lo que yo hice fue una descomposición nada más al numerador. Es decir, he descompuesto entre 4 por 1, tal como lo hacemos en los otros casos, pero lo hacemos para descomponer solo un primer y un tercer valor. Acá simplemente descompuse, descompuse el valor del numerador, es decir, 4 por 1. Le dejé de tal manera que sea la unidad en el numerador, y en la parte del denominador sea x más 4. Entonces nos damos cuenta que dentro de los paréntesis tenemos los mismos valores. Y de ahora en adelante, estos valores de los paréntesis simplemente son nuestra variable. Y aquí vamos a hacer el cambio de variable, el primer procedimiento que mencioné al inicio de la clase. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos fácilmente la expresión. Vamos al cambio de variable. Aquí, en vez de x, en vez de x, entonces y tendría la siguiente denominación: 1 sobre x más 4. Y donde esté x más 4, perdón, donde esté 1 sobre x más 4, le vamos a reemplazar con la letra y de esta manera, quedándonos la expresión de esta forma: y elevado al cuadrado menos 4y más 3 igual a 0. Entonces nos damos cuenta que aquí ya tenemos una expresión de tipo cuadrática.
y podemos fácilmente resolverle. Pero no olvidemos que hemos hecho el cambio de variable. Aquí vamos a encontrar primero los valores de y. Ok. Reemplazamos entonces, vamos a solucionar esto. Le vamos a factorizar. Aquí le hemos factorizado de una manera rápida porque está bastante sencillo para factorizar. Le hemos calculado la raíz de y al cuadrado, que en este caso es y. Como el segundo término es negativo, los dos los dos signos que acompañan al proceso de descomposición factorial es negativo. Dos números que multiplicado me den positivo, el 3, y cuando yo le sume, me den -4. En este caso sería el 3 y el 1, y realizamos la multiplicación de -3 por -1, entonces nos daría +3. Y la suma de ambos, de -3 y -1, nos daría -4. Procedemos simplemente a igualar. En este caso, y menos 3 lo igualamos a 0. Despejamos el valor de y sub 1, que es igual a 3, porque está negativo y pasaría a positivo. Luego tomamos el valor de y menos 1 y lo igualamos a 0, y que ese es el valor de y sub 2. Asimismo, está negativo y pasa a positivo. Aquí hemos solucionado el valor de y. Como hemos hecho el cambio de variable, ahora este valor de y tenemos que reemplazarlo. Tenemos que cambiar la variable porque en realidad la variable es x para encontrar la solución. Y vamos a reemplazar. Tenemos en este caso 1 sobre x más 4 igual a 3. Es decir, el valor de y con la solución que nos dio en y sub 1. Posteriormente lo hacemos con y sub 2. Vamos primero con esta solución. Con el valor de y sub 1 es igual a -3. Entonces, lo que hacemos acá es empezar a solucionar. No olvidemos que esto es una división y aquí hay un valor que está multiplicando y posteriormente pasa perdón, está dividiendo y posteriormente pasa a multiplicar. Divide y pasa a multiplicar. En este caso, el valor que pasa a multiplicar es x más 4 al siguiente extremo. Por eso es que ya vemos la solución de 3 por x, que es 3x, y 4 por 3, que es 12. ¿Ok? Entonces vamos a seguir despejando. Este valor de 12, de este lado está positivo, pasa al siguiente extremo. Miren, yo puedo mover aquí mi variable al siguiente extremo, pero no me olvido que si la muevo debe pasar con signo negativo. Entonces, es preferible dejar en este momento la variable en el lado derecho y mover los independientes al lado izquierdo. No pasa nada. Aquí no sucede nada porque el resultado no se va a ver afectado. Entonces, este 12 que está como positivo pasaría como negativo, quedándome de la siguiente manera. -12 o 1 positivo menos 12 me quedaría -11 igual a 3x. ¿Ok? Este 3x, este 3 que está multiplicando a x, no me olvido que está multiplicando y pasa a dividir, quedándome como respuesta -11 tercios igual a x. O x es igual a -11 tercios. Es decir, aquí ya encontré el valor de mi primera incógnita, mi valor de x sub 1, por decirlo de esta manera. Ahora, para encontrar el valor de x sub 2, simplemente tomo el valor de y sub 2 es igual a 1. Reemplazo el valor de y, que es 1 sobre x más 4, y de la misma manera, esto está dividiendo y pasaría a multiplicar, quedándome 1 igual a x más 4. ¿Por qué? Porque x más 4 multiplicado por 1, en este caso 1 por x es x y 1 por 4 es 4, ambos positivos. ¿Ok? Ahora despejo mi variable. Asimismo, este 4 que está positivo pasa como negativo al siguiente extremo. Y me quedaría como respuesta entre 1 positivo y -4, me quedaría -3 igual a x. Listo, jóvenes, esto ha sido todo con relación a la clase de hoy. Les he presentado 4 ejemplos y los 4 ejemplos son completamente diferentes. En el primero hemos desarrollado mediante el procedimiento de factorización, es decir, lo hemos resuelto directamente.
Luego hemos revisado mediante aspa simple, hemos revisado dos ejemplos y hemos revisado también un ejemplo con relación al cambio de variable. Y nos damos cuenta que los cuatro ejemplos han sido expresiones polinómicas y estas expresiones polinómicas las hemos reducido a la forma cuadrática para poder encontrar la solución. Muchísimas gracias, jóvenes, esperando pues que la información sea de provecho y sobre todo bastante productiva para su aprendizaje.